gente que ya se haya bajado y a ver quién es el listo que se atreve a explicar desde arriba y quedarse por encima. Y luego aparte, porque también estoy bastante nervioso y entonces pues me ayuda un poco. Bueno, lo que tiene que intervenir el último es que hay parte de las cosas que iba a explicar, como, bueno, por qué se hablaba de la educación no formal y qué era la educación no formal, que ya han explicado antes, y algunas cosas. Entonces, bueno, pues me da tiempo también para hilando con lo que han dicho los anteriores, bueno, las anteriores, que son todas chicas además, pues el poder contar alguna, o sea, una anécdota personal o una situación personal que a mí me ocurrió, por ejemplo, cuando se trata cuando yo fui a elegir una carrera, ¿vale? Cuando terminé el instituto, pues, bueno, de hecho, bastante antes de terminar el instituto, cuando yo estaba en tercero de la ESO y tal, yo elegí que quería estudiar ingeniería aeronáutica, ¿vale? Claro, o sea, bueno, yo llegué a estudiar ingeniería aeronáutica, llegué a matricularme y duré 4 meses. La pregunta, o sea, lo habitual suele ser, vale, te echaron porque no aprobabas o lo dejaste porque no aprobabas. No, el problema eran los motivos que me habían llegado a estudiar ingeniería aeronáutica. A mí nadie me había obligado a estudiar ingeniería aeronáutica, o sea, yo pensaba que quería estudiar ingeniería aeronáutica de verdad, pero ahí me di cuenta que también hay muchas formas de dirigirte o de decirte cómo y qué tienes que estudiar. O sea, mis motivos para estudiar ingeniería aeronáutica no eran que yo tuviese una pasión por los aviones o por las naves o por algo de eso. Mis motivos para estudiar ingeniería aeronáutica eran que siempre se me había dado muy bien estudiar y por lo tanto era una carrera que se consideraba de las más difíciles en aquel entonces y por lo tanto era como un reto de seré capaz, voy a ser capaz de estudiarlo, o sea, más en plan, pues es que los que decís que es difícil, pues no, es que me la voy a sacar en 5 años y además voy a sacar una notaza que lo flipas. Y el otro motivo era porque además el hecho de estudiar una ingeniería, además una ingeniería tan difícil y tanta, pues encima te da un estatus si lo logras, que parece que estés por encima del resto y que hayas cumplido los objetivos en la vida. Claro, o sea, según me fui haciendo más mayor y estuve dentro de la carrera, se me cayeron los dos mitos. El primero, porque mi interés por demostrarme que podía sacarme la carrera se acabó en cuanto hice el primer parcial y lo aprobé. Dije, pues no es tan difícil, o sea, no es tan imposible. O sea, y entonces, pues en ese momento desaparece uno de los factores. Y en el segundo, cuando me doy cuenta que estando allí con mis compañeros, es que yo no veía a esas personas que estuviesen por encima de nadie. Y por lo tanto no íbamos a ser parte de lo que... Y luego, claro, llega la siguiente reflexión de por qué quiero ser mejor que nadie y por qué quiero estar por encima de nadie. También quería hacer o sea, y esto lo digo porque muchas veces sin querer o sin darnos cuenta se nos dirige o se nos dice lo que queremos, lo que tenemos o no tenemos que hacer sin decírnoslo directamente y que lo tengáis en cuenta, porque yo tengo la experiencia de haber empezado esa carrera que dejé a los 4 meses y haberme metido en otra con la cual luego me di cuenta que no cumplía para nada mis expectativas, y no porque no hubiese buscado lo que era, sino porque al final la forma de pensar de una persona cambia con el tiempo, cambian las ideas, y tampoco me arrepiento tanto de haberla hecho, pero sí es cierto que no me sirvió para lo que supone que debía servir, que era para todo, o sea, para formarme, para tener un empleo o para trabajar en lo que yo quería. Entonces, vamos un poco mal de tiempo, creo. Sí. Intento ser breve. Luego también quiero romper una lanza, porque creo que aquí solamente se ha hablado de, como actores que intervienen en la educación, bueno, se ha hablado de familias, se ha hablado de esto, pero sobre todo se ha dejado la responsabilidad única y exclusivamente en los profesores y en los estudiantes, ¿vale? Y creo que ahí, o sea, igual que los estudiantes estáis, o sea, cuando dicen, no, es que los estudiantes no participan, no, es que los estudiantes no aprenden, no esto, los estudiantes pueden decir, bueno, es que, como ha dicho Sara, es que los profesores no me motivan. También los profesores pueden decir, no, es que a mí me exigen desde arriba que cumpla unos conocimientos, que cumpla un currículo, que cumpla un este. Y entonces lo que quiero que también quede claro, porque también los padres cuando llevan, o sea, a ver un profesor que no entregue, que no haga exámenes para ver cómo van sus alumnos y tal, y luego haga una evaluación, a ver cuántos padres no se quejarían diciendo que qué narices ha hecho, que por qué le pone esto a su hijo si no es capaz de, si no le ha llevado si no le ha hecho ningún examen o si
o si él le hace preguntas en casa y se lo sabe todo. Entonces, creo que esto es un sistema muy grande que evidentemente, que además no está dirigido ni por profesores, ni por alumnos, ni por familias, ni por nada de eso. Está dirigido por unas élites que se dedican a decir desde un ministerio, desde un sillón en no sé dónde, qué es lo que tenemos que aprender, qué es lo que tienen que aprender los que aprenden y qué es lo que tienen que enseñar los que enseñan. Entonces, creo que no toda la responsabilidad está en los profesores y profesoras. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con la educación no formal y qué es la educación no formal? Pues a ver, la educación no formal ha explicado Miriam lo que era, y solo difiero con ella en una cosa, y es el hecho de que la educación no formal se diferencia de la informal precisamente en que tiene unos objetivos. Miriam ha dicho que no tenía unos objetivos y, bueno, con otras... Vale. Y yo difiero. Creo que la educación no formal tiene que tener objetivos, porque si no sería educación informal, educación que se da pues porque sí, porque te relacionas con gente y ya está, y hay una educación aleatoria o bloqueada. Sin embargo, la educación no formal sí tiene unos objetivos, o sea, y quien, no sé cuántos de aquí habréis participado a lo mejor en alguna asociación de tiempo libre o habréis ido de campamento o cosas así, en teoría debería tener unos objetivos. Lo que pasa es que la educación no formal deja en un momento dado de tener unos objetivos porque su mayor objetivo se convierte en tener gente que vaya a esa educación no formal. O sea, al final los datos y el número de gente, claro, es complicado educar cuando no hay gente y a la que educar. Y entonces el único objetivo que se entiende es el que resulte atractiva para que los niños o niñas vayan, o para que los padres o madres quieran llevarlos. ¿Eso qué ocasiona? Eso ocasiona una dificultad brutal, y es el hecho de que si tu forma de que vaya la gente y que participe en la educación no formal es única y exclusivamente que no haya trabas a que vayan, no vas a educar de una manera crítica o que puedas plantearte cosas. ¿Por qué? Porque no sabes, o sea, pero no vas a educar ni en un sentido ni en otro. O sea, vas a intentar ser lo más aséptico posible. ¿Por qué? Porque es que no sabes qué puede pensar el padre o la madre, qué puede pensar el hermano, qué puede pensar tal, que te haga el hacer que esa persona no vuelva a ir. Además te ocasiona otra cosa, y es como la valoración de que se tiene la educación no formal, es que simplemente se cuidan niños o se entretienen un rato, se cuidan niños, se entretienen un rato y que no tiene ningún objetivo más, pues entonces al final la única forma de que los niños o niñas vayan es que resulte lo más barata posible, porque no tiene ningún tipo de valoración que haga que nadie invierta dinero en la educación no formal. Y entonces eso que lleva a que la única forma de educación no formal que tenga éxito sea la que se hace a través del voluntariado. Y el voluntariado pues puede tener una muy buena intención, pero también ocasiona que las personas que se dedican a esa educación no formal no sean verdaderamente profesionales, y que por supuesto no se lo tomen o no tengan posibilidades, porque esas personas tienen que comer aparte, esas personas tienen que tampoco tengan la posibilidad de dedicarse plenamente a ello, que no, o sea, te dificulta la formación que puedes recibir, la formación que puedes hacer, te dificulta que, claro, si alguien es voluntario, ¿cómo le vas a decir que no puede dedicarse a educar niños y niñas si es voluntario? Joder, no vas a echar a alguien o no vas a cuestionar a alguien que lo hace por amor al arte, joder, no se puede. Y entonces al final eso hace que los objetivos se pierdan de vista, que no haya unos objetivos educativos y que la educación no formal tenga muy difícil el realmente cumplir con la misión que realmente tiene. Porque ¿cuál es la misión de la educación no formal? Pues la misión de la educación no formal es simple, llanamente llegar o hacer aquellas formas que desde el sistema de la educación formal no se pueden trasladar, y esos conocimientos y esas formas de entender el mundo. O sea, la educación formal al final es una educación totalitaria, y totalitaria me refiero en el sentido a que se te enseña a aceptar unas cosas y a rechazar otras, a aprender unas cosas concretas y que sucedieron así, que no se pueden cuestionar, y lo otro no. ¿Por qué? Porque te valoran en un examen, y en un examen al final tú sabes que lo que tienes que poner es lo que el profesor ha dicho. O sea, tú no te puedes formar por otra parte y dar otra visión de las cosas, o por lo menos, o a lo mejor se puede y habrá profesores que lo permitan, pero como la mayoría de las veces no es así, tú ni siquiera te atreves a hacerlo, ¿vale? Entonces, al final, siempre se enseña a aceptar o rechazar. Yo creo que el objetivo de la educación tiene que ser todo lo contrario. Creo que el objetivo de la educación, voy a partir de la definición de la RAE, por ejemplo, porque no... O sea, y eso, que no me gusta la RAE para nada, ¿vale? Pero ya termino, o sea, me voy a saltar mucho, pero termino con esto.
La definición de la RAE es muy sencilla y dice que la educación es la acción y el efecto de educar, y de educar dice que es, en su primera acepción dice que es dirigir, encaminar o doctrinar, ¿vale? Esto puede resultar un poco... y a mí lo que la pregunta que surge, y creo que surge a primera vista, es, ¿vale? Dirigir, encaminar o doctrinar, ¿a dónde? O sea, porque no es lo mismo que te conduzcan a un precipicio a que te conduzcan a otro lado, ¿no? O sea, creo que hay que saber a dónde. Y para mí, creo que a donde te tiene que dirigir la educación es a un sitio, a un lugar. No te tienen que encaminar a un camino, te tienen que encaminar a un sitio donde tú tengas un montón de puertas y tú puedas elegir las puertas que abres. Y donde tengas un mapa donde puedas valorar qué significa abrir una puerta a otro. Y todas esas herramientas, el mapa, el sitio con las puertas y demás, son lo que tiene que abrir la educación, ¿vale? Y luego a partir de ahí la elección corre por parte de quien lo elige. Porque no somos, o sea, pero ni un... O sea, creo que a partir de cierta edad no somos marionetas que nos puedan dirigir, nos puedan decir lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que... tal, porque claro, al final entramos en nadie es responsable. Yo he hecho esto, no, porque claro, porque la sociedad me hizo así, me lo marcó así. No, yo he hecho esto otro. No, tenemos que aprender a responsabilizarnos, pero también nos tienen que dar la oportunidad de responsabilizarnos, ¿vale? Y entonces yo creo que en todo esto, al final, el objetivo de... O sea, creo que la educación no formal tiene la parte de que no está dirigido, no tiene unos exámenes que tienes que pasar, no tienes unos conocimientos que tienes que haber aprendido al final de que te imponga alguien, sino que tienes completa libertad. Y creo que la dificultad que tiene es que es la dificultad para llegar a la gente. Y creo que como complemento de la educación formal, creo que hacen falta muchísimos elementos para relacionarse entre ambas. Porque al final, nosotros desde la educación no formal, lo que encontramos normalmente con respecto a la educación no formal, creo que es una especie de relación casi de enemistad. Porque yo, cuando alguno de los chavales con los que estoy suspende un examen o va mal en el colegio, lo primero que le dicen es, no, pues castigado sin el campamento de verano o castigado sin ir el sábado a la asociación. Leche, pero si es que soy una parte, o sea, ¿cómo puede ser que el ir más y tener capacidades o no tener los conocimientos en un cierto ámbito de la educación, lo que provoque sea que te pierdas la otra parte de la educación? Es que entonces, pues así vamos, de culo y sin saber para dónde. Y entonces, pues yo creo que al final de lo que se trata es de que haya mayor relación para que la educación no formal se convierta en la herramienta para cambiar la educación formal y para complementar la educación formal hasta el momento en que la educación formal esté tan bien que la educación no formal no sea necesaria. Y creo que ese es el objetivo y que, bueno, espero que os haya quedado clara. He ido un poco acelerado porque faltaba tiempo y demás, y entonces pues ya esto, y no sé si tiene alguien algo más que decir.